Paz del Señor, un abrazo en Jesucristo. Los hermanos nos pidieron que compartiéramos algo en medio de los hermanos, en medio de lo que el Señor está haciendo. Y la carga que tuve en mi corazón de compartir con los hermanos es Hebreos capítulo 6, que creo que lo han estado estudiando en estos días, ¿cierto? Hoy hablábamos con los hermanos y le comentaba a los hermanos que tenía en mi corazón compartir Hebreos capítulo 6 y me decía, hermano, esos son los versículos que han estado compartiendo los hermanos últimamente acá. Entonces, creo que por ese lado, creo que fuimos confirmados en qué es lo que deberíamos compartir con los hermanos. Vamos a hacer 2 reuniones porque en una sola no alcanzamos a ver de pronto un poco minuciosamente los 3 versículos que queremos ver, que son Hebreos capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Cuando nosotros vamos a construir una casa, la casa la empezamos no por el techo. Sería extraño que nosotros empezásemos a construir una casa por arriba, cuando para construir una casa sólida, firme, se tiene que empezar primero colocando ¿qué? Las bases, lo fundamental, los fundamentos, ¿cierto? Entonces, la edificación de la iglesia también empieza por lo fundamental, ¿cierto? Pero en la medida que van pasando los años, es necesario que cada uno de los miembros del cuerpo empiece a desarrollarse, a madurar, para que ya deje lo fundamental y siga un poco más adelante. Y eso es lo que vamos a considerar hoy, una porción de la palabra del Señor. Vamos a leerlo, Hebreos capítulo 6, voy a leer los 3 primeros versículos de la Biblia textual 4. Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Esta es la porción que nosotros vamos a considerar en el día de hoy. Los coloco en contexto antes de entrar propiamente al menos al primero y segundo versículo de esta porción. El texto está hablando de lo que el escritor a los hebreos quería enseñarle, pero no lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? Porque los llama inmaduros. Los cristianos hebreos tenían un tiempo caminando con el Señor. Y por ese tiempo caminando se esperaba que ya ellos hubieran alcanzado un entendimiento más profundo acerca de Jesucristo, de su reino, de su persona, de su doctrina, de su obra. Entonces el escritor a los hebreos los exhorta porque ellos no tenían una estatura que debían tener por el tiempo transcurrido. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo sellar maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Cristo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 6.1. Por tanto, ahí viene la idea. ¿Listo? Entonces, había algo que el escritor a la epístola empezó a hablarles y el contexto del capítulo 6 está en el 4.14. ¿Cuál es el contexto del 4.14? Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese tema no era un tema fundamental, era un tema para aquellos que habían alcanzado madurez, porque está hablando de un aspecto de la intercesión de Jesucristo, que es el sumo sacerdote Jesucristo según el orden de Melquisedec. Entonces el escritor quería que la iglesia que recibía la carta, o podía haber sido una epístola circular,
quería que ellos conocieran más profundamente la obra de Cristo. Y ese conocer más profundamente la obra de Cristo implicaba hablarles del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Porque el sacerdocio según Aarón, ellos ya lo conocían. ¿No se llama a los hebreos? Y si usted mira esta carta, que es una carta de contraste, está contrastando la ley con Jesucristo, Aarón con Jesucristo, Moisés con Jesucristo, el antiguo pacto con el nuevo pacto. Es un libro de contrastes. Entonces, efectivamente, le quería mostrar la profundidad de la grandeza de la obra de Jesucristo y su obra intercesora como sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, como lo dije, ellos ya sabían que era el sacerdocio según Aarón, que eran israelitas. Ellos conocían la ley. Examine la epístola y se va a dar cuenta que ellos eran conocedores claros de la ley. Entonces ellos sabían que era un sacerdote según el orden de Aarón, pero ellos no sabían que era el sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Y parece ser que ese conocimiento del sacerdocio según el orden de Melquisedec iba a ayudar a los hebreos a dejar de ser inmaduros, los iba a firmar un poco más en la fe. Entonces por eso Pablo empieza a hablar en el capítulo 4:14 acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y empieza a hacer una comparación entre el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec. Y entonces en el 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 11, acerca de esto, ¿acerca de qué? Del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otra traducción dice acerca de este, o sea, del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Acerca de este tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Biblia, por cuanto os has hecho tardos para oír. Por eso era difícil de que el escritor le explicara a ellos qué era este sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Porque ellos no tenían la capacidad espiritual de poder entenderlo, porque eran naturales, porque eran niños. En la vida cristiana nosotros hemos visto que hay diferentes tipos de niñez cristiana. Hay una niñez cristiana que es propia de todos los que acaban de nacer de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, ¿cierto? Es un niño en Cristo. Eso es lo normal. El Señor utilizó la creación para enseñarnos eso, ¿no? Cuando nace un bebé, no nace grande. El único que nació grande fue ¿quién? Adán y Eva. Digo, nació en el sentido que fue formado, pues. Pero de ahí todos nacen como niños. Por eso cuando una persona cree en el Evangelio, no importa que tenga 70, 80, 90, 100 años, es un niño en Cristo. ¿Sí me entiendes? Entonces esa niñez es propia de cada cristiano. Todos hemos pasado por esa experiencia. Ajá, todos hemos pasado por la experiencia de ser niños en Cristo. Cada uno hemos tenido esa experiencia. Pero hay otro tipo de niñez. Hay unos que se niegan a madurar. Hay que envolverlos en papel periódico como el aguacate. Ese es otro tipo de niñez. Y hay otros, como el de los hebreos, que estaban retrocediendo. Los hebreos se les predicó el Evangelio, creyeron en Jesucristo, dejaron de ofrecer sacrificios porque aún el templo estaba en pie en este tiempo, cuando se escribe esta epístola. Y entonces ya dejaron de ofrecer sacrificios porque ellos entendieron que ya Dios ofreció su sacrificio, que es el Cordero de Dios. Esa palabra Cordero de Dios quiere decir que es como si Dios mismo hubiera ofrecido un Cordero. Y fue Jesucristo, el Cordero por toda la humanidad, para el perdón de todo aquel que cree en Él. ¿Listo? Entonces ellos entendieron, Dios ya ofreció un Cordero, ya yo no necesito estar ofreciendo corderitos. Pero como siempre el enemigo de Dios trata de introducirse en la obra de Dios y estaba diciéndole, no, hay que seguir ofreciendo corderitos, ¿cierto? Y entonces estaban retrocediendo. Ese es otro tipo de niñez. Estaban adelante y para atrás. Entonces por eso el escritor les dice, oye, ustedes ya deberían ser maduros por el tiempo transcurrido. Y quería darle un pedazo de carne, ya no puedo, que es un alimento más fuerte. Ahora todavía tengo que darle papillita, lechecita,
porque no pueden digerirlo. Donde yo se los dé, donde yo les siga hablando de Melquisedec a ustedes, de la grandeza y de lo profundo que es eso, se van a indigestar, no duermen hoy por la noche. Entonces por eso el escritor dice, ¿cierto? Es en ese contexto que aparece este capítulo, ¿listo? Pero quiero utilizar el capítulo no para eso. O sea, tengo que hacer todo esto porque es el contexto para que nosotros entendamos por qué fue escrito este capítulo. Quiero utilizarlo en el sentido de que él va a mostrar ahorita cuáles son las doctrinas que se le van enseñando a las personas que se van acercando a Cristo, que utilizaban los apóstoles en ese momento. ¿Se me entiende? Entonces, aquí por contraste vamos a empezar a ver que yo creo que han visto un poco de eso y quiero que pasemos sobre eso. Capítulo 6:1. Por tanto, ¿sí?, dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, ¿cierto? La fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Quiero que mire que aquí el escritor a los hebreos habla de las palabras elementales de Cristo, las palabras iniciales de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto era lo que se le enseñaba a los nuevos discípulos. Cuando una persona creía en el Señor, se le enseñaba todas estas cosas que llamémoslas como así, los rudimentos de la fe. Hablo de la palabra rudimentos en el sentido de la Biblia, que es lo más básico. Es como el A, B, C, o como las vocales, A, E, I, ¿listo? Entonces, cuando una persona creía, en ese tiempo los apóstoles, los discípulos, tomaban a la persona y le enseñaban el ABC cristiano, ¿sí? Que era, aquí aparecen 6 cosas y son 3 grupos de 2. Aparece el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, 1. Las doctrinas de bautismos y la imposición de manos, 2. La resurrección de los muertos y el juicio eterno, 3. ¿Listo? Entonces, pueden ver las 2 primeras, ¿cierto que sí? Arrepentimientos de obra muerta y la fe en Dios, ¿cierto? Pueden ver la segunda, que son ritos o mandamientos que se dejó por el Señor a la iglesia. Por ejemplo, al menos el bautismo es una ordenancia del Señor para la iglesia. La imposición de manos, que vamos a mirar a qué se refiere eso. Y los 2 últimos son escatológicos, o sea, que tienen que ver con el fin de los tiempos. ¿Cuál? Resurrección de los muertos y juicio eterno. ¿Se entiende? Y eso era algo que se le enseñaba a los discípulos cuando llegaban a la fe. Los rudimentos de las palabras de Cristo, eso era lo primero que se le enseñaba. Entonces ahí viene el reclamo del escritor a la epístola. Oye, otra vez ustedes hay que volver a echarles el fundamento cuando ustedes ya deberían ir avanzando en la fe. Por eso entonces dice el texto acá, por tanto, ¿cierto? Por tanto. Entonces, oye, hay algo que habla de la madurez, y es que ustedes puedan entender el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Si los hebreos hubieran entendido más, yo creo que nos hubieran revelado mucho más acerca de ese sacerdocio. Pero no se pudo revelar mucho más por esa causa. Entonces, por tanto, ¿cierto? Por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo o los principios elementales de las palabras de Cristo, como dice la Biblia textual 4. ¿Listo? Esa palabra donde dice dejando, esta palabra significa dejar completamente. Déjenla. ¿Listo? Déjenla completamente. Ojo, nosotros siempre vamos a estar hablando de los principios de los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está salvando personas. Y cuando el Señor está salvando personas, tenemos que volver a hacer el proceso que hicieron con nosotros. Claro, llevarlas otra vez a los primeros rudimentos de las palabras de Cristo y hacer todo el proceso. ¿Listo? Pero los que ya van más avanzados
seguir adelante. ¿Sí me entiendes? Seguir adelante. Porque finalmente el creyente, Dios compara la iglesia con un cuerpo. ¿Por qué? Porque está hablando de vida. Y si hay vida, pues lo normal es que haya crecimiento. ¿Cierto? Tenemos un niño de 2 años, bien bonito. Apenas está aprendiendo a hablar y entonces se vuelve más tiernito. ¿Cierto que sí? ¿Qué pasa si han pasado 15 años y ese niño está igual? Hay algo anormal. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí hay un problema en el cuerpo de la persona que no le permite un desarrollo normal. Bueno, eso pasa con el cristiano. Así, de la misma manera. Y ciertamente nosotros estamos llamados, después de que el Señor nos salva, dice 1 Timoteo 2:4, que fue lo último que hablamos cuando vinimos, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea que Dios quiere salvar, pero no solamente salvar. ¿Qué hace Dios después de que salva? Lo edifica y lo lleva al pleno epignosis, al pleno conocimiento de la verdad. ¿Sí me entiende? Al crecimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros no fuimos salvos solamente para que el Señor nos librara de la condenación eterna y del justo juicio de Dios, sino que también nos salvó para eso, para que avancemos. ¿Amén? ¿Listo? Pero vamos a pasar por los fundamentos, otra vez, los principios elementales de la palabra de Cristo. Entonces, habiendo dejado completamente los principios elementales de la palabra de Cristo, o sea, había que dejar ya la enseñanza elemental sobre el Señor Jesucristo. Y ellos debían pasar a tener estudios mucho más profundos acerca de Dios, hermano. Y ese era el reclamo que le hacía el apóstol Pablo. ¿Listo? Esto que estamos viendo serán las doctrinas fundamentales para todos los recién convertidos. Toda persona recién convertida necesita conocer estas porque eso es lo elemental que la persona debe saber. ¿Listo? La resurrección de los muertos, el juicio eterno, la imposición de manos, la doctrina de bautismo, si vamos a mirar porque está en plural esa palabra, ¿cierto? El arrepentimiento en Dios y el arrepentimiento y la fe en Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué quería el escritor de la epístola a los hebreos? Que en la medida que ellos iban madurando, ellos iban progresando en la fe, eso los iba a sacar de la situación de infantilismo en el que se hallaban, hermano. ¿Sí me entiendes? Pablo tenía una carga muy especial en su corazón y era que él quería presentar a todo hombre perfecto, Colosenses, a Dios. Y para presentar todo hombre perfecto, maduro ante Dios, hay que trabajar. Eso no es un proceso de la noche a la mañana. Eso es un trabajo constante. Es un trabajo de oración. Es un trabajo de pastoreo. Es un trabajo de enseñanza. Es un trabajo de lágrimas. Es un trabajo de sufrimiento. ¿Sí me entiendes? Sangre, sudor y lágrimas. Exactamente. Bueno, los que aman. Los que no aman, pues dejan, ¿cierto? Pero cuando ama se siente, se sufre. Entonces, Pablo quería eso. También el escritor de los hebreos querían que ellos progresaran para que salieran de la situación de infantilismo en el que estaban. Porque Pablo tenía que otra vez volver a repetirle el ABC de los recién convertidos. Cuando ella quería hablarle ya de cosas mucho más profundas. Que era, en este caso, el contexto, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Listo? Entonces lo estaba animando ¿a qué? A que crezcan. ¿Viste? Entonces, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, las palabras de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿A dónde tenemos que ir? Avanzar. Aquí esta palabra, la forma verbal, voy a utilizar ese término un poco técnico, está en voz pasiva. ¿Qué significa cuando un verbo está en pasivo en la Biblia? Significa que alguien más le va a hacer la acción a esa persona. Me explico. Por ejemplo, yo como. ¿Quién hizo la acción? Yo. ¿Listo? El hermano Uber me dio comida. ¿Quién hizo la acción? Eso le significa voz pasiva, que alguien más va a hacer la acción.
¿Listo? Entonces aquí dice que avancemos, o sea, alguien nos va a llevar a esa perfección, por eso está en voz pasiva. ¿Quién es ese alguien? Cristo. Ha dicho, yo edificaré mi iglesia y a través de la palabra de Él va a edificar su iglesia. ¿Sí me entiendes? Por eso, hermanos, yo le digo a los hermanos en casa, yo puedo no entender muchas cosas de la Biblia, pero yo sí sé una cosa, si yo los expongo a la palabra, ella puede hacer algo que yo no puedo hacer, y es que los puede transformar, los puede cambiar y los puede hacer avanzar. Por eso las iglesias deben ser expuestas constantemente a la enseñanza de la palabra, ¿cierto? Nos lo ha dicho el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo, o sea, también necesitamos el pan, ¿cierto? Hay algunos que lo necesitan bastante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso nosotros necesitamos ser expuestos a la palabra, saber lo que Dios dijo, saber lo que Dios quiere. ¿Listo? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Dice la Biblia textual, a la perfección. Y en el contexto que venimos hablando, ¿qué es la perfección? La madurez. Conocer también a Jesucristo como sacerdote según el orden de Melquisedec. También conocerlo así, porque el cristianismo conoce muy poco a Jesucristo según el orden de Melquisedec. Lo conoce como Redentor, aleluya. Lo conoce como el Cordero de Dios, aleluya. Lo conoce como el que resucitó, aleluya. Lo conoce como el que ascendió, gloria a Dios. Pero no lo conoce como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tema que la iglesia también debería conocer para apreciar más la obra del Señor y saber la función que tiene hoy en estos momentos. A la diestra de la majestad de las alturas. ¿Amén, hermanos? Entonces dice, avancemos a la perfección y miren lo que dice. No echando otra vez el fundamento. Entonces, en el avance de la fe no era necesario establecer nuevamente el cimiento de la fe cristiana. Si ya le hablamos del arrepentimiento, si ya lo bautizamos, si ya le hablamos de la resurrección de los muertos, si ya le hablamos de la fe en Dios, si ya le hablamos del juicio eterno, no lo vuelva a echar, porque ya se lo echó. Ojo. No quiere decir que nosotros no estemos constantemente predicando estas cosas, porque muchas veces lo hacemos de una u otra manera. ¿Listo? Por ejemplo, cuando participamos del partimiento del pan, ¿qué estamos haciendo? Estamos anunciando que el Cordero de Dios murió por nuestros pecados. Pero también estamos anunciando que pronto volverá. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros siempre vamos a estar hablando, pero lo que trata de decir el escritor es, pero ya nosotros a ustedes les colocamos ese fundamento. Otra vez tengo que volver a enseñarles la A, la E, la I, la O, la U. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ese es el contexto que habla aquí, ¿cierto? Y entonces va a hablar de cuáles son el fundamento de las palabras de Cristo o los rudimentos de la palabra de Cristo. Viene el primer grupo, que son las cosas fundamentales de la fe cristiana. Arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Ese es el primer grupo. Una tiene que ir de la mano de la otra. Una no puede ir sin la otra. Siempre van juntas el arrepentimiento con la fe. ¿Se me entiende? Entonces, el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios comprendían las primeras predicaciones del Señor Jesucristo y también de ¿quién? Del Bautista, del Levita. El levita, Juan, el primo del Señor Jesucristo. Vamos a un texto paralelo, Marcos. Vamos a ir a Marcos. Marcos 1:14. Dice, 14 y 15 dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, escuche su Biblia, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambio de mentalidad.
Eso es lo que es arrepentimiento. La metanoia. Cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad, ¿cuándo se produce? En el momento de ejercer fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo viene la fe? Romanos 10. Por el oír la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces esto es lo fundamental que se le debe predicar a las personas. El arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el arrepentimiento? Cambia la mentalidad de la persona. Es como si le diera un giro y le diera la espalda a su vida anterior y ahora se vuelve con su mirada frente al Señor y le da la espalda a la vida antigua que tenía, una vida completamente pecaminosa. ¿Listo? Entonces, el arrepentimiento cambia la mentalidad al entender que el pecado es una rebeldía en contra del Señor y una ofensa en contra del Señor. Mire, hermanos, nosotros nacimos con una experiencia pecaminosa. Todos hemos probado que es el pecado. No hay ninguno que sea excepto de esa realidad. ¿Listo? Pero, hermanos, para el Señor Jesucristo no hubo nada más repulsivo que el pecado. Él no lo probó, pero estuvo en su cuerpo de carne y tuvo que vivir entre hombres pecadores. ¿Y por qué digo que no hay nada más repulsivo para Él? Porque Él es santísimo. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando el hombre peca, peca contra el ser más santo que existe en el universo. ¿Cómo cree que debe ser esa paga contra ese ser tan santo? Por eso era justo el juicio que se merecía el hombre, por haber ofendido al ser más santo del universo, a Dios. ¿Listo? Y entonces, el arrepentimiento cambia la mentalidad, ¿cierto? Y la persona se aparta del pecado al creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y, ojo, el arrepentimiento tiene una evidencia. Voy a decir una palabra que yo sé que la conocen. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cierto que sí? Entonces, una persona que se ha arrepentido, usted puede tocarlo. Que es una realidad en su vida. Porque hay algo que evidencia que la persona se ha arrepentido. Lo pongo así. Vamos a suponer que nosotros somos creyentes. Somos creyentes. Vamos a suponer que una persona es un árbol. Y antes de ser de Cristo, es un árbol que nunca da fruto. ¿Listo? Ahora el Señor nos salva, nos volvemos a Cristo y ahora ese árbol empieza a dar fruto. Entonces, cuando alguien quiere ir a comer un fruto de mi árbol, pues siempre va a haber, puede ir tranquilamente a comer, ¿cierto? Cuando no hay eso, cuando no hay un fruto, ¿se me entiende? Hay un problema con el árbol. ¿Se me entiende? Entonces, el arrepentimiento tiene una evidencia, ¿cierto que sí? Y el arrepentimiento, que es el cambio de la mentalidad, nos ayuda entonces a tener una vida que se acerca a las demandas que pide el Dios Santo para nosotros. Antes esa vida ni tú ni yo la podíamos llevar, porque no teníamos la capacidad de hacerla. Pero ahora que el Espíritu, el Paracletos, ha venido a nuestro interior, amén, ahora nos ha dado la capacidad de cada día poder agradar su corazón. Amén. De vivir por Él, de vivir para Él y de vivir en Él. ¿Listo? Amén. Entonces, hermano, en el momento en que Dios salva a una persona, en ese momento sucede algo en la vida de esa persona que nosotros no sabemos. Y es que Dios limpia su conciencia de obras muertas. Vamos a leerlo. Amén. Hebreos. Amén. Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 14. 9:14. Bueno, empieza hablando del lugar santo, de lo que hay en el lugar santísimo. Luego habla de la sangre que presentaban para la expiación de los pecados. Ojo,
la palabra expiación en el antiguo pacto es la palabra hebrea kafar. Y esa palabra kafar significa cubrir. Pongo un ejemplo. Llego a la casa del hermano y entonces supongamos que está en la sala. Hay mucho sucio. Yo le dije al hermano que llegaba a las 10:30 y resulta que me levanté contento y voy a llegar a las 9 para que me desayuno. Hermano, ya yo estoy aquí llegando a su casa. Entonces el hermano, tengo la casa sucia, ¿qué voy a hacer? Entonces resulta que esto es una alfombra en la sala. Entonces lo que hace el hermano es que levanta la alfombra, coge todo el sucio y lo tapa. Eso es lo que diga cubrir en el Antiguo Testamento, cubrir. Y llego yo, ay, pero qué bonito el aseo, hermano. Y esta alfombra tan linda que es, ¿cierto? Entonces, kafar significaba eso, cubrir. En el Antiguo Pacto los pecados no eran quitados, solo cubiertos. Porque eso lo dice muy claramente el Nuevo Testamento y la Epístola a los Hebreos. ¿Se me entiende? Ahora lo que sucede en el Nuevo Pacto se llama propiciación por nuestros pecados. Ajá. Hebreos 9:14, 13. Porque si la sangre de toro y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada, los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿qué hará? Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, ¿cuáles son las obras muertas? Las obras muertas son las obras de las cuales nos debemos arrepentir. Esas son las obras muertas. De las cuales nosotros nos tenemos que arrepentir, ¿cierto? Son obras que conducirán a la gente a la muerte. O sea, una muerte, estamos hablando de una vida separada del Señor. ¿Sí me entiendes? Míralo como lo dice Romanos. Vamos a Romanos. Capítulo 6, verso 21. Mira. Romanos 6, verso 21. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Entonces, las obras muertas son obras que conducen ¿a qué? Pues a la muerte. Obras que conducen a la muerte de la persona porque son malas, porque pertenecen al camino de la muerte y no al camino de la vida, que fue finalmente el camino que tomó Adán y Eva en el huerto de las delicias. Romanos 6:20, porque cuando erais esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? En muerte. ¿Sí me entiendes? Entonces lo más básico que se le predica a las personas es, para que hagan parte del cuerpo de Cristo, es el arrepentimiento en Dios, es el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, ¿cierto? Entonces la vida cristiana se manifiesta ¿en qué? En obras que evidencian la realidad de su arrepentimiento. ¿Me entiendes? La vida cristiana se manifiesta en obras que vemos, que muestran que esa persona sí se ha arrepentido y es un hermano y no un primo. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, es muy importante que nosotros como creyentes entendamos que es el arrepentimiento, cambio de mentalidad, volvernos del pecado y la fe en Dios, ¿cierto? El arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Entonces, como lo dije ahorita, el arrepentimiento y la fe van ¿qué? Unidos. Siempre van de la mano. No pueden estar el uno sin el otro, ¿cierto? Mírenlo como terminemos acá, como lo dice Hechos, capítulo 20. Y este era el mensaje del apóstol Pablo. Aquí manda llamar a los ancianos. Estaba en Mileto, manda llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Sí, la iglesia tiene ancianos, pastores y obispos. Manda llamar a esos ancianos, los líderes de la iglesia, habla con ellos porque ya no iba a volver a verlos más. Y entonces dice el versículo 21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios
y la fe en nuestro Señor Jesucristo. 21. Hechos 20:21. ¿Listo? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor. ¿Se entiende? Entonces siempre el arrepentimiento va de la mano con la fe, van ligados. ¿Listo? Entonces, hermano, la salvación de los seres humanos es por gracia. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Pero el instrumento que la toma es ¿qué? Fe. La salvación es por gracia porque Dios nos salvó por mera liberalidad. Porque vio al hombre en su condición miserable que se encontraba, se movió a misericordia. Esa palabra misericordia, el latín viene de miseria y cardios. Cardios es corazón. En su corazón vio nuestra miseria y fue movido a misericordia. ¿Cierto? Nos miró, nos consideró. Y no porque no lo merecíamos. ¿Quién lo merecía? Si manteníamos ofendiéndolo. Era ofendiéndolo, pecando contra Él. Por eso es que nosotros somos salvos por gracia. Pura gracia del Señor. Pero tomamos la salvación por un instrumento que la Biblia llamó fe. ¿Me entiende? ¿Qué es la fe? Es la actitud de respuesta a su palabra. La fe viene por la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, las doctrinas fundamentales, las palabras de los rudimentos, las primeras palabras de Cristo son arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, primer grupo. Segundo grupo, doctrinas, enseñanzas o instrucciones acerca del bautismo e imposición de manos. Tercer grupo, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Que Dios mediante, mañana entonces, vamos a complementar las dos puntos finales para que nosotros podamos entender qué es lo básico que todo cristiano debe saber. ¿Listo? El Señor con su palabra quiere que nosotros avancemos. Amén. Siempre. Él quiere que con su palabra nosotros avancemos. Amén. Pero también tengamos cuidado, discernimiento, percepción interior acerca de las edades de los hermanos que están con nosotros. Cada iglesia tiene su color. Cada iglesia tiene su edad. En el caso nuestro, cuando vamos y visitamos los hermanos, damos cuenta que está en cierta estatura, que está en cierto color, ¿cierto? Y también individualmente las iglesias, las asambleas, los miembros del cuerpo tienen sus edades. Unos tienen 1 año, otros tienen 30 años, tienen 40 años, ¿cierto? Entonces debemos también mirar por las diferentes edades de los hermanos, ¿cierto? Y como lo dije al principio, la construcción de la casa de Dios no empieza por el techo. Hablaba con los hermanos y les decía, cuando uno estudia teología sistemática, yo enseño esa materia, entonces lo primero es Dios, ¿cierto? Eso es lo primerito, Dios. Dios después creó al hombre, a antropología bíblica, ¿cierto? Pero el hombre cayó en pecado, entonces viene la martiología bíblica. Pero Dios no dejó el asunto así, sino que envió a su Hijo para salvar al hombre, entonces viene cristología, ¿cierto? Pero Cristo nos salvó y después de que Cristo se va, envía otro paracleto, viene entonces neumatología. Y después de la neumatología, doctrina del Espíritu Santo, se forma la iglesia, entonces viene eclesiología. Y como punto final, las cosas últimas, escatología. Entonces yo no puedo empezar a edificar la casa por escatología, tengo que edificarla por lo fundamental, por lo básico. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, hermano, Dios mediante, con la gracia del Señor, mañana entonces complementamos los 2 puntos restantes que son la imposición de manos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Eso con qué se come? ¿Para qué sirve? Porque hace parte de las doctrinas elementales de las palabras de Cristo. Y vamos a mirar entonces un aspecto de la resurrección de los muertos en el sentido de las palabras elementales y el juicio eterno. ¿Listo? Bueno, hermanos, gracias al Señor por el tiempo que nos concede compartir un aspecto de la palabra del Señor.
Vamos entonces a agradecer al Señor por este tiempo que nos concedió. Sí, amén. Amado Padre, te bendecimos, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, es necesaria para nuestra vida y nuestra salud espiritual. Queremos estar siempre delante de ti, Señor, conociéndote. Que tú abras tu palabra en nuestros corazones siempre, Señor. Multiplica, santifica tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por nuestros hermanos, por tu testimonio, por la obra que estás haciendo. Sigue avanzando en nosotros hasta la perfección. Amén. Te bendecimos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, libertador, la muerte vencida está, Él nos ha hecho